yo visualizo muchas alianzas cruzadas donde nos vamos a sorprender incluso. Visualizo, por ejemplo, PLD, PRM en tal municipio y en tal senaduría, PLD, Fuerza del Pueblo en tal senaduría y tal sindicatura. La Fuerza del Pueblo han construido un relato contra la doctora Margarita Cedeño que en modo alguna la han ayudado para tratar de construir un liderazgo desde la oposición. hola, buenas, muy buenas, buenas y santas sean las de Dios, donde quiera que estén. Los sábados a las 11 de la noche sintonizando a Color Visión o los domingos a las 10 de la mañana por TV Quisqueya para los Estados Unidos. Además, recordarles que todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Makini en TV. Ahí lo dice, ahí le dice. Y ya les cuento, miren, el mes de la patria que se inició el pasado jueves 26 es una buena oportunidad para recordar a Juan Pablo Duarte, a Duarte, el que nos abrió todas las puertas, desde la patria primera hasta la última ventana, de una dignidad desperdiciada en ambiciones, traiciones y demasiado olvido. Ante una globalización que convirtió al mundo en una aldea global que habla inglés, solo Duarte, su ideario y su ejemplo, podían unirnos más allá de los discursitos demagógicos de políticos oportunistas e intelectuales para la ocasión. Precisamente porque olvidamos a Duarte, hoy eso de patria, hoy a pesar de nuestra estabilidad política y nuestro crecimiento económico siempre mal repartido, hoy eso parece un absurdo, un anacronismo, vaina de libros viejos y viejos señores que se nos van muriendo como muere la tarde, una nacionalidad o mueren los sueños. El amor que Juan Pablo Duarte Díez le tuvo al colectivo humano que existía en la parte este de la isla de Quisqueya, Babeque o Haití, que ocupaban los españoles y luego los haitianos, le quedó grande a este país de trujillitos descarados, alienaditos de Halloween y Thanksgiving, con gobiernos casi todos que han sido la negación flagrante de todo lo que Juan Pablo Duarte representaba y representa. Por cierto, sed justos lo primero si deseáis ser felices. En esa cita está todo resumida, toda la ideología, todo el pensamiento político y patriótico de Juan Pablo Duarte. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos, el doctor Nelson Espinal Báez, consultor y presidente de Cambridge International Consulting, especialista del programa de negociación de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard y un fino analista de la política local y global, es nuestro invitado. Están invitados, no se vayan muy lejos. Una clase gobernante que ponga por encima los intereses nacionales es lo que merece la República Dominicana, no una clase gobernante que exclusivamente tenga intereses nacionales a partir de sus intereses políticos de medio plazo, que son las próximas elecciones cada 4 años. Continuamos y recibimos a Nelson Espinal Báez. Mis respetos, como siempre. Un placer, de verdad que sí. La familia bien. Todo bien, en salud. Solo ahora entonces podemos comenzar. Si estás de acuerdo, porque tú eres muy politemático, hay muchos temas interesantísimos que uno quisiera, diversos, que uno quisiera tocar contigo, pero vamos a comenzar por la patria. Vamos a hablar del escenario político dominicano actual. Ya hay 3 candidatos, todavía no oficiales, pero oficiosos. Entonces ya podemos quizás ir como aplicando matemáticas al escenario actual casi definido. ¿Qué te parece? Mira, estamos entrando técnicamente en año preelectoral, pero real y efectivamente en año electoral. Porque no es verdad que en el 2024, enero y febrero, será el año electoral. Claro. Vamos a hablar claro. O sea, ya entramos en año electoral de hecho.
Yo visualizo alianzas cruzadas, múltiples alianzas. Yo no veo hasta hoy bloques de alianzas como en el pasado, ¿no? Donde el PLD lideró un bloque de alianza importante, el antiguo PRD y después el PRM, otro grupo de alianza importante. Yo visualizo muchas alianzas cruzadas donde nos vamos a sorprender incluso. Visualizo, por ejemplo, PLD, PRM en tal municipio y en tal senaduría. PLD, Fuerza del Pueblo en tal senaduría y tal sindicatura. O sea, visualizo hasta hoy, lo que puedo ver es eso. En este escenario tú has visto a un Hipólito Mejía con un instinto político extraordinario, marcando territorio y buscando la forma de entenderse con Danilo, con una forma de mantener separado al PRD, a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Eso es su instinto político es de primera, hay que reconocerlo. Es la inteligencia estratégica lo que está haciendo, lo cual no quiere decir que va a haber acuerdo PLD, PRM per se, pero su instinto, ¿no? Sus acciones buscan en esa dirección, buscando ese acuerdo. Tú tienes los candidatos ya definidos. Evidentemente, el presidente Luis Abinader será el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Evidentemente que la Fuerza del Pueblo llevará al doctor Leonel Fernández Reina. No es seguro, si 2 y 2 es 4, entonces sí. Exacto. Y Abel Martínez evidentemente será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, tú tienes ya un panorama bastante definido a nivel de candidaturas presidenciales. No están definidas todas las candidaturas a senaduría, alcaldía. Pero antes de entrar a lo legislativo, como el realmente nuevo es Abel Martínez, ya hemos hablado muchas veces del presidente Abinader, del presidente Fernández. ¿Qué te parece que el PLD tenga a un candidato de las características de Abel Martínez? Mira, Abel Martínez es, por un lado es joven como persona, ¿no? Sí. Pero por el otro lado es un político curtido. Es un político curtido que viene de... Primero vino de la Fiscalía, que no es política, pero vamos a decir, vino del sector judicial. Segundo, como diputado, presidente de la Cámara de Diputados, estrechamente vinculado al expresidente Fernández, estrechamente se consideraba de su grupo. Creo que hizo lo correcto, fue lo inteligente de él, quedarse dentro del PLD. Eso, por lo que acabo de decir. Por lo que tú acabas de decir. O sea, el espacio para ser candidato presidencial se da porque se queda en el PLD, y de lo contrario, claro. Que siempre lo hemos hablado, creo que fuera de cámara tú y yo, el error del doctor Fernández de salirse del PLD es que forma un partido de liderazgo único, mientras en el PLD hay múltiples liderazgos. Y en pleno siglo XXI. Y en pleno siglo XXI, donde tú tienes liderazgos emergentes evidentes, visibles, tomando posturas, jóvenes tomando posturas en la opinión pública, en la vida pública, que se apuntalan ya para un futuro. Entonces, el caso de Abel Martínez es bastante sui generis, no es muy, o sea, si tú lo analizas en sus posturas públicas, no representa la visión progresista del PLD en un sentido, pues su anti-haitianismo es demasiado fuerte. Y no digo que hay que ser firme con el tema haitiano. Los que han leído mis artículos lo saben. Sí. Pero esa postura no es muy PLD. La postura del PLD es más abierta, es más democrática, es más inclusiva. ¿No te llama la atención el hecho de que por primera vez los 3 candidatos son de alguna manera conservadores? En cuanto al tema nacional, sí. ¿Llama la atención? Llama la atención. Realmente nuestro país es bastante conservador. Pero siempre uno de los 3 jugaba a ser un poco, el mismo PLD jugaba, aunque fuesen los discursos, a más progresista, más centro. El antiguo PRD también. Por supuesto, el socialdemócrata, ¿verdad? El socialdemócrata, el doctor José Francisco Peña Gómez. Pero sí llama la atención el hecho de que los 3 candidatos son, vamos a llamarle, de tendencia conservadora en este sentido, sobre todo en un momento donde sí hay que reconocerlo, lo he dicho en el pasado y quiero repetirlo, tenemos que hablar de un nacionalismo humano, un nacionalismo donde levantemos los intereses patrios,
los intereses nacionales, pero respetando los derechos humanos, respetando la dignidad humana, Pero eso es muy donde la firmeza sea en la frontera, donde no se permita la entrada en la frontera, pero el hecho de que tú despaches y no le des permiso y no atienda a una mujer que está a punto de dar a luz en un hospital, eso es grave, eso es peligroso, eso no va contra la cultura democrática dominicana y eso no va contra los principios cristianos dominicanos. Por eso tenemos que donde ser firme, siempre he dicho, donde hay que ser firme es en la frontera, es evitando esa corrupción que eternamente ha vivido nuestra frontera y que ha permitido real efectivamente la entrada de muchos nacionales haitianos. ¿Y hacia dónde vamos? Porque las puertas siguen abiertas y no hay manera de que ningún gobierno entienda que tiene que aplicar las leyes laborales. Ya nuestra economía, los haitianos son de alguna manera el proletariado nacional, que yo siempre digo, lo que es peligroso, que un país dependa de la mano de obra extranjera y muy parcialmente indocumentada. Eso es serio, pero al mismo tiempo ni se hace eso, ni se acaba con las mafias. Uno ve solamente el show, porque es una puerta de salida y entrada, de yo a preso, y luego en Jaina hay una entrada y salida. Sí, así es, y es lamentable. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esto es peligroso. Por eso vemos que los tres candidatos principales son conservadores, porque ese peligro la República Dominicana lo está viendo, el país lo está viendo. Estamos en una situación que merece una decisión coherente, responsable del liderazgo político. Y ahí quiero entrar en el liderazgo en los partidos políticos. Yo quisiera aprovechar eso que estamos comentando, porque queremos ver un liderazgo político y unos partidos políticos que apoyen la gobernabilidad, que apoyen el fortalecimiento institucional de la República Dominicana, de las instituciones democráticas. Todo se está reduciendo a agendas de corto plazo. Y no podemos permitir que sigamos avanzando en el pleno siglo XXI sin abordar unificadamente todos los partidos políticos este tema tan crítico como la situación de Haití. ¿Qué explica esa desunión de los líderes políticos dominicanos, aún en los momentos más terribles de la República Dominicana? El COVID, por ejemplo. Ni siquiera con el COVID, los cuatro señores, Hipólito, Leonel, Danilo, Luis Abinader, pudieron reunirse y mandarle una foto en Palacio. Una simple foto de unidad, como hacen los estadounidenses. Como hacen los norteamericanos. Yo diría, desde mi punto de vista, es la falta de cultura de la presidencia de la República como institución. De la presidencia de la República como institución a la cual tú vas, porque ganaste en las elecciones, controlas, lideras desde el Poder Ejecutivo una nación, pero no hay una visión de que la presidencia es una institución como lo es el Congreso, como lo es la Cámara de Diputados, como lo es el sistema judicial. O sea, la presidencia no es de una persona, la presidencia es de una nación, y el cual un hombre o una mujer la asume por 4 u 8 años y punto. Pero esa crítica se podría extender a los expresidentes que a veces no se asumen como presidentes. Ese rango que se le da en Estados Unidos, el presidente Obama ya no es presidente. Lo único que el otro, Biden es el presidente con P mayúscula. Correcto. Pero a todos se les llama presidente y ellos a la hora de los hornos aparecen todos. Y hay una relación cordial a pesar de cualquier cosa. ¿Por qué aquí no logramos eso? Y hay una actitud republicana. No en el sentido del Partido Republicano, no con sino R mayúscula, de la República. Por favor. De la República, la cual hay que defender, proteger y apuntalar por encima de nuestras diferencias políticas, por encima de nuestras diferencias de opiniones. Esa visión y esa capacidad de lo que llamaba Juan Bosch clase gobernante, lo que don Juan llamaba clase gobernante. Una clase gobernante que ponga por encima los intereses nacionales es lo que merece la República Dominicana, no una clase gobernante que exclusivamente
tenga intereses nacionales a partir de sus intereses políticos de medio plazo, que son las próximas elecciones cada 4 años. Gracias por ese paréntesis muy necesario. Ya me adelantaste a una de las preguntas que tenía aquí guardada y que teníamos que desarrollar, que era esa. Pero volvamos entonces a esa mezcolanza en las alianzas políticas. Nos quedamos en la parte legislativa, por ejemplo. Sí, bueno, como decíamos, hasta ahora vemos alianza mezclada, vemos a un Hipólito Mejía jugando un juego de inteligencia política, entrando con el expresidente Medina, para mantener separado a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Inteligentísimo. Tú tienes, vamos a decir, este escenario. Hasta el día de hoy, de mantenerse separada la Fuerza del Pueblo y el PLD, Luis Abinader ganan en primera vuelta. Soy de opinión que al día de hoy. A pesar de la tradición dominicana, que salvo en el 96, nunca ha habido segunda vuelta. A pesar de eso. O sea, al día de hoy, por favor, falta mucho. Anoten, Al día de hoy. Hoy sábado. Hoy sábado. Enero del 2023. Falta todavía un mundo. Sí. Un mundo. O sea, al día de hoy, de continuar separados la Fuerza del Pueblo y el PLD, Luis Abinader gana en primera vuelta. O sea que tú no descartas un entendimiento, dando por un hecho que Luis no gane en la primera, pero sí gane la primera vuelta. Tú das por un hecho la posibilidad de una alianza entre los dos PLD, a pesar de la diferencia de sus líderes. No entiendo la pregunta. Para una segunda vuelta, se da segunda vuelta. Los dos PLDs en segundo y tercero. ¿Tú le das posibilidad a ese reencuentro de los PLD? Vámonos a una segunda vuelta. Sí. Vámonos a una segunda vuelta. Luis gana en primera vuelta, pero no llega al 50. Pero no llega al 50. Vale. Vamos a escenario 1. Escenario 1 donde Luis Abinader, donde la Fuerza del Pueblo es segundo lugar y el PLD tercero. Es un escenario. Escenario A. Vale. Escenario A. En ese escenario, si el PLD apoya a la Fuerza del Pueblo, se va a vaciar el PLD y se va a fortalecer la Fuerza del Pueblo. Y el objetivo político de corto y mediano, y ya nada más gana Leonel Fernández, porque va a construir un proyecto de poder para las elecciones siguientes, de no ganar ahí, de no ganar en segunda vuelta. Pero se va a vaciar, se vaciaría el PLD alrededor del doctor Fernández. Y los varones con B mayúscula y las baronesas con B mayúscula del PLD, el objetivo central de ellos es fortalecer y mantener el PLD como estructura política, como estructura de partido. No perdamos. Ellos quieren ganar en el 28, el 24. Pero más que eso, sobrevivir y fortalecer. El objetivo político de esos varones y baronesas que está sostenido el PLD, que son muchos en el territorio nacional, su objetivo político es fortalecer su partido y sobrevivir, llevar el proceso, llevar la procesión en paz hasta que puedan volver a entrar. Eso es. A finales de enero del 23, ¿tú consideras que entonces, esa alianza escenario no se hubiese dado? Vámonos al B. Escenario 2. Vale. Perdón, segundo elemento. Sí. En ese escenario, la candidatura del doctor Fernández tendría que ser una candidatura que unifique, que reconcilie el PLDismo histórico. No estoy seguro que el doctor Fernández pudiera en ese escenario reconciliar y reconciliarse con el licenciado Danilo Medina. No lo sé, pero me luce difícil. Es decir, para crear ese escenario, tendría que haber un doctor Fernández reconciliándose más pronto que tarde con la cúpula del PLD, empezando con Danilo Medina. Pero además lo que acabas de decir, o sea, para el PLD sería un harakiri. Un suicidio colectivo. El hacer esa alianza, pero vámonos al revés. Quedó el PLD, Abel, en segundo lugar. Viene. De ahí voy. Para Abel Martínez es más fácil cruzar puentes. Es más fácil para un Abel Martínez cruzar trincheras, como se diría,
ir a visitar a un Leonel Fernández y al menos dejarse fotografiar en un abrazo y decir, Fuerza del Pueblo, esta es la casa de ustedes. Ustedes siempre han sido PLD. ¿Y no pasaría lo mismo, en la misma lógica, si la Fuerza del Pueblo, que está haciendo todos los esfuerzos por convertirse en un partido, en institucionalizarse, está en ese proceso, el que la Fuerza del Pueblo apoye al PLD, ¿no se vaciaría también? Precisamente. ¿No? Ahí voy. En caso de, primero te digo este escenario donde es más fácil para Abel, para él. Pero ahí viene, los varones y las varonesas de la Fuerza del Pueblo necesitan que el PLD no se fortalezca para ellos fortalecerse. Porque entre el PLD y la Fuerza del Pueblo hay un juego de suma cero. Lo que gana uno, lo pierde el otro. Lo que gana el otro, lo pierde viceversa. Eso es un ABC de proceso de toma de decisión y teoría de juego. Entonces, siempre dijimos, lo dijimos aquí, que desde mi punto de vista fue un error del doctor Fernández salirse del PLD. Por favor, no voy a entrar en las disquisiciones y en los problemas internos que tendrán sus razones y que respetamos. Claro. Que respetamos. Pero la situación de él y del PLD, la Fuerza del Pueblo y del PLD, no es sencilla de cara al 2024. Vamos a una breve pausa y continuamos conversando con el doctor Nelson Espinal Ibáez. Ya regresamos. La Fuerza del Pueblo han construido un relato contra la doctora Margarita Cedeño que en modo alguna la han ayudado para tratar de construir un liderazgo desde la oposición. Nelson Espinal Báez, volviendo a la política dominicana, ocurrió algo en las informales primarias, porque no son primarias, sino algo parecido a eso, que efectuó el Partido de la Liberación Dominicana. Hubo una sorprendente victoria de Abel Martínez sobre Margarita Cedeño. ¿Cómo tú explicas esos resultados? Mira, es interesante porque hasta hace 2 años y medio, hasta antes de desunirse ese partido, los tres que marcaban eran Leonel Fernández, Danilo Medina y Margarita Cedeño. El resto muy abajo. Es evidente que Abel Martínez hizo un trabajo político, un laborantismo político, una articulación con su gente, con su base. Eso es evidente. Una gran logística, una como gran se dice logística, ahora. Un trabajo a nivel de pueblo, ¿no? de su gente, ¿no? Es evidente. Ahora bien, el caso de Margarita, que tiene muchas aristas, solamente quiero destacar una en este momento, y es que Margarita era la única precandidata que tenía 2 oposición. Dos frentes Dos abiertos. frentes en la oposición. Explícate. El gobierno, evidentemente, la cual tuvo una joven política como Gloria Reyes respondiendo muy bien articulada, muy defensora de los intereses y los principios y valores de su partido y de su gobierno. Fue una articulación política excepcional por parte del gobierno y además de otros, pero vamos a decir, tuvo esa confrontación con esta joven emergente política. Y fue interesante esa confrontación, fue interesante, muy interesante. A pesar de que Cedeño evitó claro, lo evitó. Tácticamente muy correcto. Lo evitó, pero estaba Gloria tocando. No dejó de hacer su trabajo. Y el relato circuló. Claro, y se colocó Gloria Claro. versus Margarita en un proceso interesantísimo que la gran beneficiada fue Gloria, evidentemente. ¿Qué sucede? Pero digo que tenía 2 oposición o 2 frentes dentro de la oposición porque tenía otra oposición, que era la Fuerza del Pueblo. Hay que reconocerlo. La Fuerza del Pueblo han construido un relato contra la doctora Margarita Cedeño que en modo alguna la han ayudado para tratar de construir un liderazgo desde la oposición. Esa descalificación de parte de la Fuerza del Pueblo y sus más allegados y más connotados líderes
No estoy diciendo que el doctor Fernández esté en eso. El doctor Fernández se cuida mucho, tú lo sabes. Pero todo alrededor de la fuerza del pueblo, de líderes y voceros importantes, han construido un relato bastante negativo y descalificador contra ella, la cual le es más difícil para esa candidata, para esa precandidata, convertirse en candidata. Por ahí yo veo, quiero resaltar esos dos temas. Incluso insultante, a más de uno le ha llamado, Insultante. Le ha llamado la atención esa actitud. Pero fue sorprendente. También se habló de algún tipo de negociación, sobre todo después de la foto de Hipólito con Danilo Medina, porque las visitas de Hipólito y Danilo son bastante frecuentes. Lo que no son frecuentes son las fotos. Entonces esa foto no cayó del aire, no cayó del cielo, no fue un poema de Lorca. Exactamente. Esa foto no. Entonces se habla de que quizás hubo algún tipo de entendimiento para que del sector Medina se le alara la alfombra a una candidata Cedeño, y es lo que explica no la derrota, sino los números de la derrota. Los números fueron muy altos, por eso llamo la atención. Los números fueron, que perdiera por 3, 4 puntos hubiera sido normal, pero fue extrañamente, fue muy extraño, fue muy alto. Los números, fue tan grande los números, tan distanciado, que hablan muy alto y que merecen más investigación al respecto, que en mi caso no la conozco, ¿no? Nelson Espinal Ibáez, la tentación de continuar con el tema de la política dominicana es alta, pero tú eres además un consultor de prestigio, de mucho reconocimiento y un gran conocedor in situ de lo que es la política norteamericana. Entonces vamos a hablar de las relaciones Estados Unidos, República Dominicana, y sobre todo ese énfasis, esa insistencia del Departamento de Estado que la República Dominicana le solucione el problema a Haití y se comprometa a aceptar refugiados, a crear campos de refugiados en 5 provincias de la frontera. A partir de ese rechazo frontal del presidente Abinader han pasado cosas sumamente extrañas y que llaman la atención y que son una señal del nivel de confrontación diplomática, con mucha educación, ¿no?, que hay, y el nivel de presión que hay de parte de los Estados Unidos hacia la República Dominicana. ¿Qué puede hacer un presidente, su gobierno, para manejar estos temas? Mira, vamos a empezar diciendo desde el lado de los Estados Unidos que lamentablemente Estados Unidos sigue pensando con la lógica de imperio, no con la lógica de república. La lógica de imperio versus la lógica de república es que impone. La lógica de república, perdón, la lógica de imperio es que impone, la lógica de república es que respeta. Una república respeta a las otras repúblicas. Tú eres hegemónica, tú tienes más poder, tú tienes más terreno, pero respeta a las demás repúblicas y segundo, a sus aliados los apoya aún más. Nosotros somos aliados de los Estados Unidos de América. República Dominicana es y ha sido y seremos aliados de los Estados Unidos de América. Nosotros pretendemos más apoyo de los Estados Unidos de América en el tema dominico-haitiano. ¿Y cómo explicar el comportamiento de Estados Unidos, que es tan grave la situación que ni siquiera un embajador nos manda? Porque hay señales diplomáticas que a un país tan importante para el interés norteamericano, comenzando porque somos la frontera imperial que decía don Juan, que no tenga ni siquiera un embajador. La excusa que hay, la expliqué en un artículo, y es que se está demasiado ocupado a nivel de agenda congresual para designarlo y definirlo. Desde mi punto de vista te hablo claro y directo. Creo que ha sido una falta de reciprocidad política. Uno de los principios de las relaciones internacionales es el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad. Nosotros tenemos una embajadora en Washington, respetada y respetable como doña Sonia, con excelentes vínculos con el gobierno norteamericano y con republicanos y demócratas. Nosotros tenemos un canciller, el amigo Roberto Álvarez, excelente, con excelentes relaciones con los Estados Unidos. Inmejorables, claro. Y un buen canciller, capaz.
bien articulado, bien conocedor de la política norteamericana y de la política internacional. Tenemos un presidente con excelentes relaciones con Estados Unidos que la fue construyendo desde hace muchos años. Algunos hablan de que tuvo un vínculo muy fuerte con el Partido Republicano. No, él los inició en la época de Obama. Luis Abinader inició sus vínculos muy bien hilvanado. Yo recuerdo un encuentro con el embajador que estuvo aquí hace unos años. Hertel, el norteamericano, No, el puertorriqueño. No, el otro, el norteamericano Brewster. Brewster. Okay. Brewster. Yo recuerdo un almuerzo de él, de Luis Abinader, con Raquel, con Brewster y el esposo de este señor. Sí. En un restaurante Eso fue en la época de Obama. O sea, el hoy presidente Luis Abinader supo construir unas relaciones fluidas con los Estados Unidos de América. Lo único que yo, lo dije en un artículo que estuve en desacuerdo con aquel comunicado de la Cancillería, fue pedirle a la Cancillería, pedirle a la Embajada norteamericana. Aquel emplazamiento. Fue innecesario, fue innecesario. Pero salvo eso, la Cancillería se ha manejado impecablemente bien y el gobierno de Luis Abinader ha sido extraordinariamente constructivo con la relación con Estados Unidos y con el concierto de naciones, no solo con Estados Unidos, sino con Naciones Unidas, con todos los países. Ha mejorado su relación, hemos mejorado nuestra relación con China. No nos hemos metido en el medio entre China y Estados Unidos, tenemos nuestro vínculo con Estados Unidos y nuestro vínculo con China y equidistante, ¿no? Que peleen ellos, pero no nosotros en el medio. O sea, ¿qué más puede hacer el gobierno dominicano? Yo diría hacer lo que hizo en CELAC recientemente y lo que hizo el canciller Álvarez en Naciones Unidas recientemente. Insistir, persistir y persuadir. Es mantenerse con ese objetivo claro y no ceder jamás a la instalación de estos campos refugiados en República Dominicana. Lo cierto es que los norteamericanos tienen que aprender de sus errores y ser más republicanos, como acabas de decir, y menos imperialistas, porque entonces luego ocurre lo que ocurrió con el gobierno pasado de Danilo Medina, le sorprenden con unas relaciones con China, entonces vienen los disgustos y vienen los problemas. Uno entendía y entendió hasta la llamada de Pompeo, aquel jefe del Departamento de Estado, y la actitud frontal de los norteamericanos contra el gobierno de Danilo Medina, entre otras razones, por esto de China. Pero resulta que llega Abinader con excelentes relaciones con ellos, se van curando esas heridas, se echa un poquito de lado con diplomacia a la cercanía que el anterior gobierno tenía con China, y cuando vamos a los resultados, pues mira lo que ocurre. Tendría que ser, eso es un mensaje, un poquito, te copio y te cito otra vez, tendría que ser los norteamericanos un poquito más republicanos y menos imperialistas, porque un amigo es un amigo hasta tanto se pruebe lo contrario. Lo contrario. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Los venezolanos se quedaron esperando la invasión de Donald Trump. 4 años se quedaron esperando la invasión de Donald Trump. Y por supuesto Donald Trump no iba a invadir, no invadió ni está en agenda de los Estados Unidos, algo así, que en estos tiempos es absurdo. Nelson, en los últimos meses y sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania, uno ha visto un cambio en el comportamiento, la actitud, las decisiones de los Estados Unidos frente a Venezuela. ¿Cómo están esas relaciones? ¿Han mejorado? ¿Están bien encaminadas? ¿Qué posibilidades hay de algún entendimiento entre norteamericanos y el gobierno de Venezuela? Y entre venezolanos, y entre gobierno venezolano y oposición. Buena, excelente, vamos a tocar ese tema. Mira, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, vamos a llamar las cosas por su nombre, y la guerra que hay allí, el escenario geoestratégico cambió. Y ahora necesitamos el petróleo de Venezuela nuevamente, y hay que buscar entenderse.
y como siempre he dicho, la agenda judicial norteamericana a nivel internacional está supeditada al State Department. Al Departamento de Al departamento, Estado. el Departamento de Justicia a sí, nivel sí, sí. internacional Sí. está supeditado al Departamento La de política Estado. le gana a la justicia e incluso a los derechos humanos. Totalmente. Entonces, se entendieron hubieron negociaciones directas bilaterales entre ellos, resolvieron el problema de los hijos de Cilia, la esposa de Maduro. De la esposa de Maduro. Sí. Resolvieron eso. Y se ha dado un proceso de negociación, un proceso formal de negociación. Actualmente se está en ese Hay un proceso de negociación en México, facilitado por Noruega. Okay. Ese proceso está dando con el apoyo de México y de muchos presidentes de América Latina. Creo oportuno aprovechar esta oportunidad para que nuestro presidente apoye ese proceso de diálogo, porque tenemos un presidente concertador, un gobierno concertador, y creo que sería positivo para el gobierno de la República Dominicana apoyar ese proceso, sumarse en su buena voluntad, más nada. Entonces, viene esa negociación, se está dando en México entre oposición, un sector, se llama Plataforma Unitaria, y el gobierno. Ya van varias sesiones, varias rondas de negociaciones, y paralelamente se fue dando un proceso de negociación entre la petrolera Chevron, el gobierno norteamericano y el Departamento de Estado para permitirle a Chevron volver a operar, pero además liberar unos 3.000 millones de dólares que estaban retenidos por el embargo en Estados Unidos, liberarlo con un proceso mediante un proceso facilitado por Naciones Unidas y por veedores internacionales para que esos fondos sean invertidos en varios temas de necesidad nacional en Venezuela, lo cual está incentivando la economía de Venezuela. Tú puedes hablar con venezolanos y se siente el aire de prosperidad, no de prosperidad, de recuperación. De recuperación económica. De recuperación, okay. A ciertos niveles. Sí. El pueblo venezolano, en sentido general, está sufriendo muchísimo. Pero se siente eso, porque 3.000 millones de dólares se siente. ¿Esto no se ha agravado por la vocación divisionista de la oposición a Maduro? Porque no hay manera de que esa oposición se unifique, a pesar de que todo el mundo sabe que si no se une, sin unidad no hay victoria. Tú nunca podrás entender el chavismo sin entender la oposición venezolana. Si hay algo que yo he aprendido de ese proceso, es que tú no puedes entender el proceso, el chavismo, ¿no? De sus inicios hasta el madurismo, sí, sin entender lo fragmentaria, lo divisiva, lo autodestructiva que es la oposición de Venezuela. Es extraordinariamente, o sea, es increíble, es literalmente increíble. Tengo amigos allá, tengo socios allá, tengo socios que han pagado profesores de Harvard, de MIT, para que vayan y le expliquen liderazgo, negociación. Tengo evidencia. El vocero. De todas las un vocero cualifica un quién negocio, yo soy Estados Unidos. Sí. Guaidó se desinfló. Ahora, ¿quién es el líder de la oposición? No hay manera de lograrlo. No hay manera. O sea que la fortaleza del chavismo es de alguna manera la debilidad de la oposición. Y mientras eso continúe, continuará el régimen. Completamente. Fíjate que desde Macron hasta Estados Unidos reconocen a Maduro ya. Sí. No, vamos a hablar claro. Sí. Los reconocen. Los reconocen. Los venezolanos se quedaron esperando la invasión de Donald Trump. 4 años se quedaron esperando la invasión de Donald Trump. Y por supuesto Donald Trump no iba a invadir, no invadió ni está en agenda de los Estados Unidos, algo así. Que en estos tiempos es absurdo. Pero hablemos claro. Voy a repetirlo. Para entender el éxito, no el éxito, porque éxito es una palabra muy que no va. La permanencia en el poder del chavismo lo explica también la locura, lo fragmentario, lo autodestructivo de la oposición venezolana. Finalmente, finalizando,
La pregunta es lo que llamo yo una pregunta capicúa. Visto lo que está ocurriendo en las Europas, visto una Rusia enfrentada casi a Occidente casi completo, hasta los alemanes están mandando tanques, que eso es mucho decir, Polonia, hasta España está mandando. Es una guerra que tiene además como un observador preocupante al que hay que prestarle mucha atención a China. Se habla de algún tipo de acuerdo China-Rusia frente al resto de Occidente, el avance de los modelos semidemocráticos ruso y chino, porque en términos económicos hay una democracia económica en China, igual que en Rusia, tiene tufos autoritarios el señor Putin, pero cumple con cierta formalidad y es una alternativa a la democracia liberal en crisis. Pero ante ese Occidente, con ese comportamiento unificado frente a Rusia por su agresión, estamos ya en la tercera guerra mundial, Nelson Espinal Báez. Digamos que estamos en la primera guerra híbrida mundial que le han llamado la tercera. ¿Por qué lo de híbrida? Porque se está tirando tiro, interpósita persona, como siempre. Se está matando seres humanos, se está descomponiendo, Rusia se está descomponiendo, Ucrania está destruido, pero fíjate qué interesante, se ha unido Occidente, ha fortalecido la OTAN. La alianza Estados Unidos con Europa estaba literalmente en el suelo. La OTAN era un museo hasta hace 3 años. Pero quizás hay la lectura al revés, de que Europa ahora se ha abrazado demasiado a Norteamérica y se ha convertido en un brazo operativo de los intereses norteamericanos, mientras China a lo lejos sonríe, mirando el escenario. Y ha relanzado el armamentismo a nivel mundial. Todos creíamos que con el muro de Berlín iba a venir aquella nueva era y todo aquello. Ahora todo el mundo quiere armas, todo el mundo... Alemania, que estaba en contra de su armamentismo por razones obvias, la Segunda Guerra Mundial fue los otros días. Sí, sí. Alemania se está armando, todo el mundo se está armando, estamos todos armados hasta los dientes y este armamentismo se ha dado gracias a la invasión de Rusia contra Ucrania. O sea que sin darnos cuenta hemos regresado a 1945 y cuidado. Con una visión híbrida de la guerra mundial, la primera que es la tercera. Muchísimas gracias. Nelson Espinal Báez, muchísimas gracias. Él ha sido nuestro invitado. Decirles que este programa en los Estados Unidos sale a las 10 de la mañana de los domingos, en Dominicana el sábado a las 11 de la noche y cualquier día, a cualquier hora en nuestro canal de YouTube Makini en TV. Ahí estamos a su entera disposición. Sean felices.